Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servir a ti, oh Salvador, tanto yo quiero amarte. Y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, Señor Pastor, que tú me llenes. Entonces, la santificación es una parte de la justificación. Tú, Abel, ¿tú crees que la justificación es un proceso, o sea, que también hay una cosa futura de tu justificación? Claro. Sí. Pero nosotros estabas en lo correcto cuando dijiste que hay una separación entre la justificación, como te dije. La justificación es un acto de Dios. Esa es una palabra declara como, es una declaración. Te hace una declaración de que eres justo delante de Dios. Entonces, si esa declaración la hace Dios Padre, porque y todo esto tiene que ver porque fuimos pecadores, estamos muertos de nuestros delitos y pecados, la ira de Dios estaba en contra de nosotros y la única manera es de tener fe en Jesús, y esa es la única manera como podemos ser justificados con Dios Padre. Entonces, cuando Dios como el juez, haciendo esa declaración en el acto, como dice cuando somos, como dice Pablo, de que somos una nueva criatura, en ese instante Dios nos declara justos. No nos hace justos, sino que ese es nuestro caminar de santidad, de la santidad, que ese es un proceso. La santidad para nosotros es un proceso. Y la justificación es una declaración al instante. Entonces, sí estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, de esa separación, pero no sé por qué ustedes dicen de que tenemos que a fuerza de una manera tener que hacer estas buenas obras para nuestra justificación, ¿verdad? Sí, porque cuando empieza, o sea, un empiezo es eso. O sea, cuando algo empieza es un inicio, pero ahí no acaba, solamente inició. Pero mira lo que dice este versículo, aquí en el Romanos 3:30. Romanos 3:30. Porque Dios es uno y Él justificará. ¿Por qué dice justificará en el tiempo futuro? En Romanos 3:30. Porque Él justificará, claro. Pero no dijiste que la justificación solamente ocurre cuando Dios te declara al principio y que ya todo lo demás ya no es justificación. Sí, es lo que dije. Pero aquí dice diferente. Aquí dice que en el tiempo futuro Dios te va a justificar. Justificará en virtud de la fe a los ¿Sí? de la circuncisión, de nuevo, por medio de la fe a los circuncisos. Claro. Sí, pero aquí me estoy enfocando, mi pregunta, o sea, porque tú y yo ya estamos de acuerdo que no, tú y yo no somos judaizantes, pues tú y yo no estamos diciendo que los cristianos deben ser circuncidados y guardar el sábado y someterse a toda la ley. Pero mi pregunta es, si la justificación solo es en el pasado, porque no es un proceso, tú dices que tú no crees que la justificación es un proceso. Si no es un proceso y solamente es en el pasado, porque aquí habla del tiempo futuro. Dice que Dios en el futuro, en el día del juicio, nos va a justificar. O sea, ¿te acuerdas que te explicaba que la escritura habla de ser justificados en tiempo pasado, tiempo presente y aún en tiempo futuro? Y aquí está un ejemplo. Si tú me pidieras, no me lo pediste, ¿verdad? Pero si me pidieras un versículo, aquí está. Dice que Dios nos va a justificar. ¿Sabes por qué? Es porque es un proceso. Ya, o sea, somos justificados cuando nosotros creemos en Cristo, cuando somos adoptados en la familia de Dios, y conforme vamos avanzando, crecemos, esta justificación aumenta. Para los que no saben, justificación es sinónimo
de santificación, es ser justo. Tú dices que no es ser justo, tú dices que solamente es una declaración, pero en el griego no es solamente una declaración. En el griego es dikaiosune, que significa hacerte, es volverte. ¿Por qué crees que dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura? Te conviertes en algo, te conviertes en algo. Por eso dice que somos hechura, que somos una hechura suya. Dios te hace algo que no eras y ahora sí eres. ¿A qué me refiero? Antes no eras nueva criatura, ahora sí eres una nueva criatura. Antes no eras justo, ahora eres justo. Dios te hace. Ahora, yo no estoy en contra de que Dios te declara, porque no hay ningún problema con decir que Dios te declara, pero no te declara solamente de pura palabra, sino que también lo hace. Dios dice algo, pero no nomás lo dice. No nomás dice, ahora Abel lo declaro que ya es justo, pero en la realidad no eres justo. No, Dios lo dice, pero lo dice porque lo hizo. Como te expliqué, en el griego es dikaiosune, que significa convertirte en algo. En inglés es to become something. Te conviertes en algo. Esa es la palabra griega. Entonces, aquí la palabra justificación se usa en el futuro. Entonces, por eso la Iglesia Católica cree que la justificación es un proceso. No solamente es un inicio, una sola vez que pasa en el pasado y ya lo demás ya no tiene nada que ver. No, es un proceso, pasado, presente y futuro. Nosotros, bueno, el otro texto que, aunque ya lo tocamos un poquito, pero el de Romanos 5, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, esa palabra es la que tú dijiste, dikaiosune, pero esa palabra también, tú aceptaste de que esa es una declaración, ¿verdad? No, es cuando te conviertes en algo. Y yo te dije que yo no tengo problemas con decir que, por ejemplo, mira, imagínate que tienes algo que es blanco, ¿ok? Y de repente lo pintas y ya no está blanco, ahora es negro. Y luego dices, yo declaro que esto ya no es blanco, ahora declaro que es negro. Yo no tengo problemas con que digas que lo declaras, porque yo estoy viendo que sí es negro. Ahora, si tú haces una declaración y dices, esto es rosa, es color rosa, y yo volteo y digo, eso no es rosa, eso es negro. Ahí sí tengo un problema con ese tipo de declaración. Pero si tú dices que Dios te declara justo, pero te declara justo porque eres justo, no nomás porque Dios se lo imagina. O sea, Claro, Dios... Dios te declara, te hace justo. No, ahora, no significa que ya no vas a hacer errores, o sea, que vas a ser justo con toda la gente. No, o sea, todavía no estás glorificado todavía. Exacto. Entonces ya creo que tenemos ahí un acuerdo de que nos declara y nos hace justo delante de Él. O sea, estamos delante de Él como si no hubiéramos pecado. Eso es lo que también a veces se usa, ¿verdad? Sí, y con eso sí estoy de acuerdo, pero hace un momento, hace unos 3 minutos, 4, dijiste que Dios no te hace justo, que solo te declara justo. Y ahí es donde yo ya te dije, no te dije, dije, sí te declara, pero te declara en virtud de que sí eres justo. Ahora, no eres justo por ti mismo, por tu poder humano, no. Eres justo porque algo te pasó adentro de ti. Naciste de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, en unión a Cristo, dice, es una nueva criatura, una nueva creación. Naces de nuevo. Entonces, algo te pasa, algo sucede adentro de ti por la gracia de Dios. Y es entonces cuando eres declarado. O sea, yo no tengo problema con la Iglesia Católica, nunca se ha enfocado tanto en que está mal decir declarado. Te voy a decir cuál es el detalle. El detalle está que Lutero negó lo que tú acabas de decir, que tú estás de acuerdo, que está bien, que Dios te hace y aparte te declara. Pues eso la Iglesia Católica lo cree. Pero lo que Lutero creía era diferente. Lutero decía que no, que ser justificado no es que pasa una transformación interna adentro de ti, que ser justificado solamente es una declaración de Dios. Por eso él empezó a hablar de imputación. Es que imputación
es diferente a transformación. Ahora, no quiero ponerme así como que demasiado técnico y perder a nuestros seguidores, a las personas que nos están escuchando. Voy a explicar así rápido, con palabras sencillas. Imputación significa, imagínense que tienes, vamos a decir que tienes una uva. Imagínate que tienes una uva y luego agarras un vaso de gelatina, y agarras la uva y la insertas en la gelatina. Ahora, la uva sigue siendo uva, solo que ahora está completamente rodeada de gelatina. Eso sería como una imputación, que tú sigues siendo pecador, no has sido transformado, eres todavía un pecador. Y luego viene la justicia de Cristo y como que si Dios te inserta en este vaso, por decirlo así, con la justicia de Cristo. Tú sigues siendo pecador, no has sido transformado, nada más fuiste cubierto, nada más se te imputó, por decirlo así, se te embarró esta sustancia. Pues algo así. Lutero decía que el ser humano, que la persona no era transformada, sino que solamente se le imputaba, se le ponía por encima esta justicia de Cristo, pero que tú todavía seguías siendo el mismo pecador. Y ahí hay un error. Es por eso que la iglesia no aceptó estas explicaciones, porque la iglesia dijo, no, cuando esa unión viene, algo te sucede adentro de ti. Hay una regeneración, naces de nuevo, eres una nueva criatura, eres hechura de Dios en Cristo Jesús. No nomás es algo que está fuera de ti, sino que es algo que sucede también adentro de ti. Te cambia, te convierte en un hijo de Dios, de tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Bueno, nosotros, la imputación sería eso, claro, la imputación sería la justicia de Jesús, pero ustedes cómo miran la imputación, la justicia de Dios. ¿Ustedes pueden agarrar la justicia de Jesús? Perdón, sí dije la justicia de Dios, no. ¿Ustedes pueden abrazar la justicia de Jesús? ¿O dónde cabe para ustedes la justicia de Jesús? No entiendo muy bien, estoy tratando de entender la pregunta. Para nosotros decimos que la imputación es de parte de Jesús, por lo que Él completó, la vida que Él vivió. Él cumplió la ley, vivió una vida santa, y por eso decimos de que Él es el único que puede cumplir los mandatos de Dios Padre, y por eso es que nosotros nos podemos, su justicia, o sea, la vida que Él vivió, ahora nosotros podemos vivir y nos actamos de eso, de lo que Él completó. Porque de otra manera nosotros decimos de que no podemos venir delante de Dios por nuestra propia justicia, sino que tenemos que depender de alguien. En este caso nosotros decimos, dependemos de la justicia de Jesús. Para ustedes, ¿hay un lugar para la justicia de Jesús o no, o solamente la justicia proviene de ustedes? No, la justicia no proviene de nosotros. La justicia proviene completamente de Jesucristo. Nosotros creemos en los méritos de Cristo, no creemos en nuestros propios méritos aparte de Cristo. No, la justicia de Cristo, esa es la base de todo. La diferencia. Claro, es lo que queremos nosotros. Sí, o sea, la diferencia es que, o sea, Él ya lo hizo todo, pero ahora tú necesitas vivir una vida en obediencia a Él para que tú puedas ser transformado y disfrutar todos los beneficios de estar unido a Cristo, pero sin obediencia, sin que tú cooperes, cooperar significa que tú le respondes a Dios que sí. O sea, Dios no lo hace todo por ti. O sea, la fuente de todo es Dios. La causa es la gracia de Dios. Pero Dios no va a creer y obedecer por ti. Tú tienes que creer por ti y tienes que obedecer. Ahora es cierto, la gracia de Dios es la que te está impulsando, pero tú tienes que responder. O sea, Dios no hace todo. Entonces, no es así como que de repente ya eres cubierto y ahí acaba todo. Como dije, es que ahí no acaba. Ahí comienza. Eres un bebé en Cristo. Ahora, si te mueres en ese momento, pues sí, o sea, ya estás justificado. Pero usualmente cuando uno cree en Cristo, no muere uno inmediatamente.
uno necesita crecer, uno necesita crecer en santidad. ¿Te acuerdas de Hebreos, donde dice que busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor? Entonces, no es que estés dependiendo de tus propios méritos, no, sino que la gracia y la justicia de Cristo está disponible para ti, pero tú tienes que echar mano. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. O sea, tienes que, como dijo Cristo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, uno no puede decir a Cristo, no, es que yo dependo completamente de ti. Yo no puedo hacer eso de negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirte cada día. Yo no le quiero aumentar a tu obra, yo no quiero, es que eso significa que le estoy aumentando a tu obra y significa que yo no creo que tu gracia es suficiente. Eso significa que yo estoy dependiendo de mí. Jesús contestaría, no, sí te tienes que negar a ti mismo, sí tienes que tomar tu cruz cada día, sí me tienes que obedecer, sí tienes que ser fiel hasta la muerte, sí tienes que perseverar hasta el final. Porque, o sea, así es como funciona la vida, pues. O sea, por ejemplo, mira, la televisión. La televisión, yo voy y tengo que presionar el botón. Pero sí es cierto, ya hay toda una tecnología que ya estaba preparada. Esa es la gracia, ya está todo preparado, pero yo tengo que ir y tengo que presionar el botón que dice encender o power. Es lo mismo. O sea, todo es la gracia, todo es la justicia de Cristo, pero es necesario que yo responda, es necesario que yo obedezca y permanezca en esa obediencia. Otro de los textos que me gustaría tocar es el de Romanos 8:28. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Los 28. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que los llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará entonces a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ese va a ser, dice que los que ya son llamados, vamos a ser justificados. Y los que somos justificados también vamos a ser glorificados. Entonces, podemos ver de que los que Dios ya predestinó, esos son los que van a responder a este llamado, a estas buenas obras, y ese es el que los va a permanecer, y él se va a encargar de hacer estas buenas obras. Todo este acto tiene que ver, para nosotros, digo, que todo esto tiene que ver con Dios. Nosotros no hacemos nada. No aportamos nada a lo que nosotros podemos, no sé, pensar de que podemos tratar de traer nuestras propias buenas obras, puede decir. Sí, pero eso ni tú ni yo lo creemos. Ya hemos estado de acuerdo que este versículo, pues no sé, no veo cómo se relaciona con nuestro tema, porque todo esto nosotros lo creemos. O sea, aquí yo no veo lo de la fe sola aquí. Yo estaba diciendo de los que Dios se va a encargar de justificar, dice de los que ya somos llamados, esos también vamos a hacer. En el versículo 30 dice, a los que predestinó, esos también llamó, y a los que llamó, esos también justificó. A los que justificó, a esos también nos va a glorificar. Entonces, si nosotros nosotros somos llamados, ya somos justificados. Y si somos justificados, también vamos a ser glorificados. Pero si, de nuevo, como tú lo miras, es de que, parece que tú lo miras en tres diferentes maneras, en tres diferentes tiempos también, que somos justificados y vamos a ser también justificados en el futuro, ¿verdad? Sí, como proceso, como 3 pasos, 1, 2, 3.
¿Por qué? Porque así lo maneja la Biblia. De hecho, aquí en esos versículos que estás leyendo, si te fijas, no pone la justificación al principio, la pone al final. Sí, porque Ujú. bueno, Entonces, ajá, adelante. sí, sí, es que la justificación en la escritura, Abel, sí es un proceso. Hasta ahorita, de hecho, en este punto no me has hecho muchos comentarios, pero sí, tal vez me gustaría escuchar qué opinas cuando escuchas que yo digo y repito una y otra vez que la justificación es un proceso, que la salvación del ser humano no es solo un instante aislado en el pasado, sino que la justificación, la salvación, es un proceso. Fuiste salvado, de hecho, seguramente te pueden venir a la mente muchos pasajes, si no, yo aquí los tengo, muchos pasajes bíblicos donde hablan de la salvación en tiempo pasado, de que ya fuimos salvados, pero hay muchos que hablan de la salvación en tiempo presente, de que estamos siendo salvados. Ujú, Y hay otros pasajes que hablan en el tiempo futuro, ujú. de que seremos salvos. Entonces, ¿tú crees, tú no ves esto en la escritura? ¿No ves que la salvación, la justificación es un proceso? Bueno, porque hago la distinción entre santificación, justificación y ¿cuál palabra usaste? ¿Justificación y qué más? Es que en la Biblia se usa como sinónimo salvación y justificación. No, salvación y justificación, ok. Ajá, son sinónimos en la escritura. Mm. Y nosotros por eso lo separamos. ¿Quieres que veamos, tú quieres que veamos versículos donde están en pasado, en presente y en futuro? ¿De la salvación? Sí, de la salvación. No, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo de que somos salvos, de que seremos salvos en 3 diferentes tiempos. Claro, en eso sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero también justificación. O sea, yo ya te enseñé uno, Romanos 3:30. Romanos 3:30 dice que seremos justificados en tiempo futuro. Ujú. Y bueno, y el texto que ahorita también te estoy enseñando dice que a él dice, al que los predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que Sí. justificó, a esos Ajá. también. O sea, a los que ya nos justificó, también nos va a glorificar. ¿Sí notas que lo que dice eso también? Sí, pero si notas, todos los verbos están en el pasado, incluyendo glorificar. Nota lo que dice al final. Ujú. A los que justificó, ¿a esos también qué? Glorificó. Ahora te pregunto, ¿tú ya fuiste glorificado? No, pero Por- como este lo está haciendo como un acto que como si ya hubiéramos sido. No, aquí está hablando de los que ya terminaron su proceso. Te está hablando de todos los santos, o sea, tiene en mente lo que es el pueblo de Dios. Ah, o sea, que todos entramos en la misma, o sea, Dios te llama, todo esto es algo que ya Dios lo tiene, pero ni un creyente de todo el mundo ha sido glorificado. Eso todavía tiene que ocurrir. Pero si te fijas, antes de glorificado está justificado. Yo te decía hace un momento que si te fijas, aquí San Pablo, no pone la justificación al inicio, la pone antes de entrar al cielo. Pero en la teología reformada sí se pone la justificación al inicio del proceso, pero San Pablo no la pone al inicio del proceso. Pero bueno, yo sé que nomás es una observación, ¿no? Pero entonces tú no estás de acuerdo que en la escritura se usa justificación y salvación como sinónimos. No estaba, la verdad no estaba yo, o más bien no estoy ¿O al tanto no? ¿Qué? de esas dos palabras. O sea, como que si no las he estudiado en profundidad para decirte, oh, sí sé las diferencias. No, no sabré Ok. decirte. Ok, bueno, eso es bueno. Es bueno que estás reconociendo, ¿verdad? Que no has hecho ese análisis, ese estudio. Yo te invitaría a hacerlo. A ver, yo sé que tú eres un amante del estudio bíblico. Te animo a que lo hagas. Sé que lo harás. Pero yo ya lo he hecho. Y en la escritura, cuando se habla de salvación y justificación, se usa intercambiablemente. Hay pasajes, a ver,
donde se habla de salvación y luego de repente ya está hablando de justificación y viceversa. Se usan de manera intercambiable. Yo te decía que yo aquí tengo los pasajes donde se habla de la salvación en el tiempo pasado, presente y futuro. Tú dices que en cuanto a salvación sí aceptas que es un proceso. Y me llama la atención porque otros reformados dicen que no, que la salvación igual, creen que es en el pasado, que ya eres salvo y ya lo demás no le quieren llamar salvación. Dicen que solo es santificación. O sea que ellos dicen que al inicio eres salvado, eres justificado, eres salvado. Y todo lo demás, ellos dicen que eso ya no tiene nada que ver con tu salvación, que todo lo demás es santificación. Y dicen que sí es importante, pero que no está conectada con tu salvación, que no está conectado con tu justificación. Entonces, me llamó la atención cuando dices que no, que tú sí aceptas que la salvación sí es un proceso. Pasado, presente, estamos siendo salvados, fuimos salvados cuando fuimos unidos. Nosotros creemos lo que la iglesia enseña y lo que la Biblia enseña, que somos unidos a Cristo por medio del bautismo. Ese es el inicio, esa es la raíz de nuestra salvación, de nuestra justificación, pero también estamos creciendo, estamos siendo salvados y por la gracia de Dios, como dice Pedro, seremos salvos. O como dice también San Pablo en Romanos 2, versículo 6, donde dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que hicieron el bien, les pagará con la vida eterna. Y esa sería una buena pregunta. ¿Tú crees o consideras que la salvación es una recompensa para No, los fieles en Cristo? que la salvación es una recompensa. La Sí, salvación, me refiero a la salvación final. Me refiero a la salvación final en el día del juicio. desde mi punto de vista, yo no creemos de que nosotros nos merecemos nada, de que todo es un acto de Dios, y por eso es que es gracia. Entonces, Pero entonces, si me dijeras, te dijera que no, nosotros no creemos de que nosotros no nos merecemos absolutamente nada. sí, pero aún así sí es una recompensa, porque Cristo promete recompensar a los que son fieles a Él. Por ejemplo, igual, vuelvo otra vez a Romanos 2:6. Dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, ¿por qué Dios nos va a pagar? O sea, es que pagar es sinónimo de recompensar. O sea, ¿por qué Dios me va a pagar a mí conforme a mis obras? No es porque Dios me deba o no es porque yo con mis esfuerzos humanos me merezco la salvación. Pero si ves que cuando tú dices que como que nos tiene que dar una recompensa, estamos en nuestra mente humana, queremos nosotros pedir, como demandar que se nos dé algo, o que se nos otorgue algo. Y por eso es que yo digo que para mí, nosotros no decimos, para mí yo digo que no tenemos nada, o sea, no traemos absolutamente, no podemos traer nada. Y como yo creo que ponerlo con un texto, yo creo que esta sería nuestra situación para nosotros. Está en Lucas 18, Lucas 18:9, lo voy a leer, dijo también Jesús esta parábola: unos que confiaban en sí mismo como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo en pie oraba en sí esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, hombres estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy mi diezmo de todo lo que me gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y de cierta distancia, no quiso ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Le digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandezca será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Entonces, por eso nosotros decimos que nosotros venimos de esa manera. Nosotros venimos con ese estatus de que no somos merecedores de nada, sino que más bien nos estamos golpeando el pecho diciendo que Dios ten misericordia de mí, que soy pecador.
Sí, o sea que esa es la actitud correcta del corazón, esa es la humildad. Pero eso no significa que la salvación, al menos en la Biblia sí se maneja también como una recompensa. Estoy hablando del día final, del día del juicio final. En la Biblia, por ejemplo, tengo aquí Apocalipsis, capítulo 2, el verso 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, Ok, aquí, en ese caso, y sí, ok, en ese caso, si estamos hablando de que vamos a ser recompensados con las coronas, dependiendo, porque me parece que hay como 3 o 4 coronas, entonces de esa manera yo diría que sí, somos recompensados por ciertas cosas, claro, claro. no, pero aquí está hablando de la vida eterna. Mm, Aquí la corona de la vida no se refiere así como a una corona de oro en tu cabeza. No, aquí está hablando de la vida eterna. Aquí dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, en otras palabras, si no eres fiel hasta la muerte, no puedes recibir la vida. O como dice San Pablo, que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, que a los que buscan honra e inmortalidad, Dios los va a recompensar con la vida eterna. Dios les va a pagar con la vida eterna. Y aquí dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero corona de la vida no se refiere así como a una corona en tu cabeza o algo diferente a la vida eterna. No se está refiriendo aquí a la vida eterna. Eh, entonces, eh, la Biblia, la Sagrada Escritura, nos habla de la vida eterna, hablando del día del juicio final, hablando del futuro, como una recompensa para los que son fieles. Acuérdate lo que dijo San Pablo, que si somos ah, fieles, Él permanece fiel. De hecho, podemos ir, dice que si morimos con Él, viviremos con Él. O sea que no es que tú te lo merezcas con tus fuerzas humanas, sino que con la gracia de Cristo y en obediencia a Cristo, te esfuerzas y eres fiel hasta la muerte. Y es entonces que Él te dará la corona de la vida. Así es como lo maneja. Aún San Pablo antes de morir es lo que dice. ¿Cuál Que es, ujú. desde tu punto de vista, cuáles buenas obras tú crees que nosotros como protestantes no estamos haciendo? Mm, bueno, ahí ya depende de cada individuo, ¿no? Puede que haya personas que con la luz que ellos tienen, con las escrituras, están siendo obedientes a lo que ellos están recibiendo de Cristo. Eso puede, bueno, no puede, eso varía, eso depende de cada persona. Pero más que nada aquí el detalle es la teología. Al protestante se le enseña que la fe sola es suficiente, cuando hemos estado viendo que la fe sola está muerta. La fe que salva es una fe viva. Y en eso estoy de acuerdo contigo. Y por eso te digo que nosotros hacemos, y es más, decimos les animo a que las personas, a los protestantes que no hacen esas buenas obras, las que encontramos en la palabra de Dios, que tenemos que hacerlas. Pero sí, adelante. Ok, sí, pero yo te entiendo y te creo. Te entiendo y te creo de que yo sé que ustedes dicen que sí tienes que hacer esas obras, pero la teología protestante dice que sí las tienes que hacer esas obras, pero dicen que esas obras no tienen nada que ver con la salvación. Y ahí es donde entra la objeción, ahí es donde la Iglesia Católica dice, no, 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 porque la misma Sagrada Escritura, la misma tradición apostólica, dicen que esas obras de la gracia sí están conectadas, no las puedes desconectar. O sea, lo único que tienes que hacer es ser humilde para reconocer que tú, por tu propio poder, tú no puedes hacer nada, pero al mismo tiempo reconocer que por la gracia de Cristo eres ordenado, eres mandado a obedecer y llevar a cabo los mandamientos de Dios. ¿Te acuerdas del rico que se acercó a Jesucristo, maestro, qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús no le dijo, no, pues solamente cree o solamente la fe sola. No, le dijo, los mandamientos sabes, no matarás,
no robarás. Le dijo, haz esto y tendrás la vida eterna. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que yo pueda vivir ese tipo de vida? Porque yo soy frágil, soy pecador, soy débil. Ahí es donde entra la gracia de Dios, ahí es donde entra el poder del Espíritu Santo. Para eso Dios nos hace nacer de nuevo. Entonces Dios te capacita, te empodera, te da el poder para ser transformado y para vivir esta vida para la cual Dios te preparó. Esa es la nueva vida, la nueva creación. Y tienes que vivir. Ahora, si a mitad del camino alguien se endurece, como dice en la carta a los Hebreos, ¿te acuerdas? Que dice que mirad, que no sea que alguno de vosotros, teniendo alguna raíz de amargura, se endurezca y que ya no quiera seguir, lo que es la apostasía. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo. La apostasía es una prueba de que uno puede caer de la gracia. De hecho, en Hebreos dice que habla de unas personas que ya habían caído. ¿Tú sabes cuál fue el propósito de escribir la carta a los Hebreos? ¿Por Bueno, qué se escribió? Uh-huh. uno de los propósitos era para apuntarle al pueblo judío de que todo se había cumplido en Jesús. Ajá. Pero Pero, ¿te acuerdas que había un problema? Ya refiriéndonos a los que ya eran cristianos, algo estaba pasando. ¿No te acuerdas qué era lo que estaba pasando? Si no, no hay problema. Ahorita, ajá. que querían regresar a la ley, ¿no? Ajá. Y algunos ya lo habían hecho. Por eso dice ahí en Hebreos 6:4. Dice que los que gustaron del don celestial y fueron iluminados, y dice, y recayeron. Dice, estas personas, o sea, ¿qué está diciendo? Cometieron apostasía. Eran personas que ya estaban en los caminos de Dios, que habían gustado el don celestial, que habían sido iluminados, y dice, y recayeron, dice, ellos están en un peligro, esa apostasía. Apostasía es abandonar la fe. Entonces, ahí es donde... Esto también me viene a la mente como el de Juan, que dice que salieron de nosotros, pero porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, se hubieran mantenido con nosotros. Entonces, más nosotros en ese lado, aunque yo creo que lo estamos desviando un poquito, porque ese es como si se puede perder la salvación o no se puede perder la salvación. Pero ahí es donde nosotros decimos que esta persona de la apostasía, como el de Hebreos 6 y este otro, no me acuerdo, este otro texto en Hebreos, que más o menos habla lo mismo. 10, Hebreos 10. Decimos de que eso realmente ellos nunca tuvieron un nacimiento genuino como lo que encontramos en Juan 3. Sí, bueno, hablando del versículo que citaste, el de Primera de Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ahí no está hablando ahí de la justificación. Ahí está hablando de los falsos maestros que estaban en la iglesia y salieron de las filas de la iglesia y comenzaron a enseñar doctrinas contrarias a la iglesia. Entonces Juan, hablando, de hecho, si te fijas, el contexto está hablando de anticristos. A los falsos maestros les llama anticristos. Entonces ahí les está diciendo, miren, si estos maestros, fueran verdaderos predicadores, ellos no estuvieran fuera de la iglesia. Ellos habrían permanecido en la iglesia. Entonces es donde él les dice, si ellos fueran verdaderos, si fueran de Dios, si fueran mensajeros de Dios, estarían con nosotros, estarían en la iglesia, no estarían fuera de la iglesia. Pero ahí no, en todo el contexto no está hablando de justificación. No, estoy de acuerdo, pero mi punto era de que estas personas, estamos hablando de que la persona que pierde su salvación o que se aleja, y estamos diciendo, y estoy diciendo de que esto quiere decir, claro, que esta persona realmente nunca tuvo un nacimiento genuino como lo que encontramos en Juan 3. Sí, sí. Y por eso es la apostasía como de Hebreos 6, Hebreos 10. Sí. Sí, nada más que ese detalle, eso de que la gente que se aparta de los caminos de Dios es porque nunca, así como acabas de decir, ¿no? Que se van porque realmente nunca fueron verdaderos cristianos. Creyentes. Que yo sepa, no hay ningún versículo que diga eso. Por ejemplo, mira, ¿te acuerdas de los Gálatas? Donde Pablo dijo que cayeron de la gracia de Dios. Claro. Pablo nunca dijo, ustedes nunca estuvieron en la gracia, por eso se fueron, porque en la realidad nunca estuvieron en la gracia. No, él no dice eso. Él dice,
sí estaban en la gracia, pero se cayeron de la gracia. Sí eran cristianos, pero dejaron de ser cristianos. O Pero, sea, eso que tú dijiste de que se van porque nunca fueron verdaderos, ¿en qué parte de la escritura dice eso? Porque yo no conozco de ni un solo pasaje que diga eso. Yo conozco de pasajes que dice de gente que sí estaban y que de repente abandonaron la fe. Habla de caer de la gracia. bueno, Habla de los de Hebreos el 6:4, Hebreos que 6, dice que fueron iluminados. Ah, pero que en entonces, Hebreos 6:4 dice que fueron iluminados, no dice que fueron, o sea, que fueron completos. O sea, ellos participaron, miraron, pero nunca fueron realmente, como dices, no sé si tú dijeras, bueno, tú dijeras que en el caso de Hebreos 6, tú dijeras que ese era una persona genuina, una persona que había nacido de nuevo. sí, porque son cristianos. Entonces, ok, pero es que tú dices que una persona puede perder su salvación en este caso, ¿verdad? Pues Desde la opinión de ustedes. la escritura lo dice y la iglesia lo enseña y yo sí lo creo. O sea, es que ahí lo dice, pues, o sea, no hay que, ¿cómo te puedo explicar? Ni siquiera hay lugar para interpretación, nada más es leerlo. Mira, yo te lo voy a leer. Hebreos, voy a leer desde el versículo, pues está bien, el 4, ¿no? Hebreos 6:4 dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, ahí está hablando que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Claramente está hablando de cristianos. O sea, tú estás diciendo que estos no fueron cristianos? Sí, yo diría que estos no, nunca tuvieron una fe genuina. Ok, entonces déjate pregunto, ¿cómo es posible participar del Espíritu, ser iluminado, gustar del don celestial como dice aquí, a gustar de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero? ¿Cómo puede ser participante del Espíritu Santo y no ser un cristiano? Bueno, porque uno puede como dice, uno, deja irme ahí a ver, que te lo Ok. pego. Ujú. Hebreos 6. ¿Dónde leíste? ¿Qué versículo? El 4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, Ujú, que proclamaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que ujú. gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la agonía pública. Entonces yo diría yo Mm. que no, o sea, si esta persona no es necesariamente que él participó, porque entonces diríamos que, diríamos bueno, la pregunta yo creo que estoy pensando es como si, la pregunta que hizo Nicodemo en Juan 3, ¿acaso alguien que ya nació puede volver a entrar al vientre de su madre? Yo diría yo que no, porque realmente Dios ya ha dado una vida y si Él da una vida, ya no se puede retroceder. No, sí, o sea que Dios no se echa para atrás. El que se echa para atrás es el hombre. O sea, en otras palabras, el que comete la apostasía no es Dios. El que comete la apostasía es el hombre. El que se aleja no es Dios. El que se aleja es el hombre. Por eso dijo Jesucristo que si no permanecemos unidos a Él, vamos a perecer. ¿Mm? Entonces Y tú ahorita dijiste que Dios no puede dar algo y luego se echa para atrás, luego te lo quita. No, Dios no hace eso. El que lo hace somos nosotros. Pero si, Entonces, si, si ujú. decimos que el don de Dios es un regalo de Dios, entonces estas personas nunca participaron del regalo de Dios, o sea, nunca lo aceptaron el regalo de Dios. Porque si lo Aquí hubieran dice, aceptado de Dios, es como, y lo estoy conectando ahorita con este texto de Juan 10. Dice,
yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Y mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces eso quiere decir de que nosotros somos los que Dios, o sea, Dios se encarga de todo el proceso. Por eso es que también podemos ver, lo conecto con Romanos 8, el cual ya tocamos, de que Dios se encarga de todo el proceso, de que Dios se encarga de mantenernos, así como tú también dijiste, de que tenemos que estar en la vid y vamos a permanecer. Esa es una persona que realmente ha sido justificada, es una persona que realmente ha nacido de nuevo, como dijo Jesús, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Perfecto. Sí, yo sé, pero estas personas no permanecieron hasta el final y sí fueron partícipes. Tú ahorita dijiste que ellos no fueron partícipes, pero aquí dice que sí fueron partícipes del Espíritu Santo. Pero O si sea, eso vemos, no lo digo yo, ahí está, está en la Biblia, lo puedo volver a leer, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, esa expresión fueron iluminados, se refiere al bautismo. Todos los padres de la iglesia cuando hablan de ser iluminados se referían al bautismo. Entonces estás hablando de gente que sí fue iniciada en la vida cristiana. Esta carta no está escrita a paganos, no está escrita a gente que no tenía nada que ver con la iglesia. Al contrario, se le escribió a una comunidad cristiana que muchos ya se habían apartado y muchos estaban ya pensando en cometer apostasía, o sea, abandonar la fe cristiana por miedo, porque estaban en persecución, les que estaban quitando sus propiedades, algunos los habían mandado a la cárcel, otros incluso algunos derramaron su sangre. Pero bueno, mira, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fíjate, tú dijiste que tal vez nunca aceptaron el don, pero aquí dice lo contrario. Es que sin darte cuenta, Abel, sin darte cuenta, dijiste dos cosas contrarias a lo que dice este versículo. Yo sé que no lo hiciste a propósito o por malicia, pero mira lo que dice, mira, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, no nomás se les ofreció, sino que sí lo gustaron. O sea, gustar significa probar. Fíjate, y gustaron del don celestial y fueron hechos, nota la palabra hechos, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esa palabra hechos, yo te decía que, ¿te acuerdas que te hablaba de dikaios une? Que significa ser hecho. Ok. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron, no nomás se les ofreció, sino que lo gustaron, lo probaron. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y luego nota la primera palabra del verso 6. Y recayeron. Ese es un pasado participio. O sea que ya lo hicieron. Está hablando de unos que ya lo hicieron, pero la carta se les escribe para evitar que más lo sigan haciendo, para que no se desanimen, para que no dejen de congregarse como algunos ya tenían por costumbre, para que no se desanimaran, para recordarles que Dios les había dado una salvación tan grande y que no debían descuidar una salvación tan grande. En Hebreos 10 también se vuelve a hablar de lo mismo. Entonces, volviendo al tema, ¿se puede perder la justificación? Sí, sí se puede perder. Ya lo vimos en Gálatas. ¿Te acuerdas de Gálatas? Pablo dijo, cayeron de la gracia. Pablo nunca dijo, oh, eso significa que nunca estuvieron. Ustedes que ya le hicieron caso a los judaizantes, que ya se circuncidaron, eso significa que ustedes nunca fueron verdaderos nacidos de nuevo. Pablo no dijo eso. Nunca dijo, eso significa que ustedes nunca fueron unos verdaderos cristianos. No, dijo, ustedes estaban en la gracia, ustedes corrían bien, estaban en la gracia, pero ustedes de la gracia han caído, o como dice en el versículo anterior, ustedes se han separado de Cristo os habéis separado. En la Reina Valera dice desligarte, o sea, desconectarte. Estaban conectados, estaban ligados, estaban juntos, pero abandonaron a Cristo. Sí, y en ese texto sigues sin decir si cumplen si cumplen la ley en el de Gálatas, en el Gálatas. No, sí, no, es que por eso, en eso consiste la apostasía. O sea que ellos lo que hicieron fue regresarse a la ley. Esa es Exacto. apostasía.
Es que Ajá. mira, si tú dices, perdón que te interrumpa, si tú dices que la justificación no la puedes perder, entonces yo te preguntaría, entonces tú cómo defines la apostasía? Si la justificación no se puede perder, entonces ¿qué significa cometer apostasía? Cometer apostasía es, o sea, negar de lo que una vez ellos creían. Pero creer no significa como, para nosotros creer no significa como una garantía de salvación. Para nosotros creer podemos verlo y hemos participado, yo creo que, no sé, más bien, yo he mirado, o sea, personas que han participado juntamente con nosotros y en un futuro se han alejado. Entonces, para mí, mi única explicación de eso es que realmente nunca participaron de una fe genuina. O sea, que miraron y experimentaron, pero nunca digerieron al Espíritu Santo. O sea, nunca fueron renovados, nunca fueron nacidos de nuevo. Porque si hubieran nacido de nuevo, entonces, como aquí dice en la última parte del versículo de Hebreos 6:6. Para sí mismo dice, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a agonía en pública. Entonces, por eso decimos de que ya no se pueden restaurar a estas personas, porque ya apostaron, o sea, ya no, más bien decíamos que esto es la razón por qué ellos fueron creados, para la apostasía. Oh, ellos fueron predestinados para la apostasía. Ujú, Pues bueno, eso no dice aquí. Todo lo que acabas de decir, ujú, la explicación que nos acabas de dar de lo que tú crees, no está aquí. Aquí dice que sí gustaron. Tú dices que ellos nunca gustaron, pero aquí dice que sí gustaron. También dijiste que nunca fueron realmente participantes del Espíritu. ujú. Sí, o sea, si entendemos en el lenguaje de la Biblia lo que significa ser participante del Espíritu Santo, significa que estás siendo unido, que has sido bautizado por el Espíritu Santo. Y aquí dice que sí. Y bueno, tú dices que ellos no fueron verdaderos cristianos, que por eso la justificación no se puede perder. Y yo te cito Hebreos 6:4, pero tú dices que ellos no fueron verdaderos nacidos de nuevo, verdaderos cristianos. Ujú. Mira, tengo aquí este libro, no sé si se alcanza a ver más o menos ahí. Este libro que se llama Fe Sola, o Sola Fide, el autor, déjalo enseño aquí. ¿Sí alcanza a ver el autor? Sí, Thomas Ok, Schreiner. Thomas Schreiner. Él es un doctor en teología. Él fue mi profesor en el Seminario Bautista Teológico. Él nos enseñó en el salón de clases que estas personas de aquí de Hebreos 6:4 obviamente son cristianas y nos dio todo un estudio. Dice, y ya nos empezó a explicar, así más o menos como te lo traté de explicar, de que es imposible, o sea, él dijo así, ¿cómo vas a decir que estas personas no son cristianos cuando el autor de la carta a los Hebreos nos está diciendo todas estas características que son participantes? No dice simpatizantes o no dice gente que solamente está así como observando desde afuera. Habla de participar. ¿Tú te acuerdas donde Pablo habla de que nosotros tenemos una comunión con la sangre de Cristo? Ahí la palabra comunión significa participar. Participamos de la sangre y del cuerpo de Cristo. Es la misma palabra. Aquí dice que ellos son participantes. Tienen comunión. Están unidos al Espíritu Santo. Son bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, este doctor en teología, que es bautista reformado, Thomas Schreiner, que todavía da clases ahí, en el Southern Baptist Theological Seminary, él claramente nos hizo una exegesis y él nos explicó que estas personas de Hebreos 6:4 sí son cristianos. Entonces, bueno, nada más para darte a entender de que tú dices que no, pero el texto dice que sí, y Thomas Schreiner, que no es católico, pero aún él hizo una exégesis y nos mostró que son personas cristianas. Pero bueno, entonces, volviendo a la justificación, tú dices que la justificación no se puede perder, ah, pero pues hemos estado viendo en esos pasajes y en el de Gálatas,
y otros pasajes que yo he estado citando, pues que sí se puede perder. Entonces, si no las obras no fueran necesarias. Por ejemplo, mira, si solamente creyéramos en que el hombre es justificado solamente por fe, pues sí, ahí sí yo creería que no se puede perder, porque yo nada más necesito la fe. Ya no necesito yo ser fiel hasta la muerte. Ya no necesito a ser obediente a Bueno, Cristo. ahí es donde yo creo que ahí es donde tienen ese malentendido de que nosotros, que como que si nosotros solamente confesamos y pasamos enfrente y decimos una oración y es todo. No, eso no es todo. Nosotros decimos de que eso es un caminar, así como dijo Jesús, del que persevera hasta el último, yo le voy a dar la vida. O sea, eso es un malentendido de mucha persona que cuando nosotros creemos de que somos salvos por la fe, ya, o sea, somos salvos por la fe, ya podemos hacer lo que, regresar a nuestra antigua vida, a nuestra antigua manera de vivir, pero eso no es lo que estamos diciendo. Nosotros estamos diciendo de que somos salvos por la fe y por esta fe ahora podemos hacer buenas obras. Pero en esto como que o sea, me hace una pregunta, ¿cómo es que los santos del Antiguo Testamento fueron salvos? O tú dijeras, o tú puedes decir de que ellos fueron salvos de la misma manera que nosotros, o ellos sí fueron salvos por otra manera, o por obras de la ley. No, no por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Fueron salvos de la misma manera que nosotros. La diferencia es que ellos estaban esperando todavía la venida del Mesías, pero ellos estaban creyendo a Dios y estaban obedeciendo, siendo fieles a Dios hasta la muerte, igual que nosotros. Es cierto que todavía no venía el Mesías y todavía ellos todavía no tenían la revelación completa, pero con lo que ellos conocían, ellos podían estar en estado de justificación, estar justificados, estar en gracia, estar bien con Dios. Pues, ¿te acuerdas de Santiago? Acabamos de leer Santiago. ¿Te acuerdas que, de hecho, él pone muchos ejemplos del Antiguo Testamento? Rahab la ramera, Abraham, y dice que fue justificado de la misma manera. Pero si te fijas, no dice que fue justificado por una fe sola. Dice que fue justificado por fe y obras. Claro, y de nuevo regresamos, para nosotros decimos de que somos salvos y esta salvación produce, bueno, primero te quería hacer esta pregunta. ¿Estás de acuerdo conmigo con esta oración? Nosotros somos salvos, pero esta salvación produce buenas obras. ¿Estuvieras de acuerdo conmigo en eso? Bueno, repito, es que la salvación, como tú ya estuviste de acuerdo, la salvación no solamente es en el tiempo pasado. Si te refieres a la salvación exclusivamente en el tiempo pasado, sí, después de que viene esa justificación o esa salvación inicial, es el inicio del proceso, entonces tienes la gracia de Dios y puedes tú en obediencia a los mandatos de Dios, tú puedes andar en esas buenas obras, hacer esas buenas obras. Eso sí lo acepto. Pero recuerda que como tú estuviste de acuerdo conmigo, la salvación no solo es en tiempo pasado, es en tiempo presente y en tiempo futuro. Entonces, si te refieres al inicio, sí, estoy de acuerdo contigo. Si te refieres al proceso completo, o sea, si te refieres a la salvación final y tú dices que no se necesitan obras, de hecho, pudiera preguntarte yo, ¿tú crees que para la salvación final las buenas obras son necesarias para la salvación final? Estoy hablando del día del juicio. ¿Tú crees que las buenas obras serán necesarias para la salvación final en el día del juicio? No, y de nuevo, yo diría que no son necesarias. O sea, no son necesarias de nuevo porque tenemos diferentes casos, como en otro video dijimos como el ratero, que está el ladrón, que estaba al lado de Jesús, y tú dijiste que ese era un caso, ¿cómo dijiste? Ese era un caso extraordinario. Pero, por ejemplo, también tenemos en Hebreos 11, todas las personas que se mencionan ahí, dice que por fe, en el versículo 7 de Hebreos 11, dice, por la fe no es siendo advertido por Dios acerca de las cosas
que aún no se veían, con temor reverente preparado para un arca. Y luego por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo de su lugar y habiendo recibido como herencia, y salió. Y todos ahí, pues como podemos leer ahí en Hebreos 11, todos siempre ha sido por fe. Sí, pero ahí no habla de una fe sola. Ahí habla de una fe que obra. Exacto. Si te fijas, al contrario, todos esos... Y eso es lo que nosotros decimos, de que nosotros somos salvos, pero que esa salvación nunca viene sola, sino que esta salvación produce buenas obras, como dice Efesios 2:10. Ok. Fíjate, yo te hacía la pregunta que si creías que las buenas obras son necesarias para la salvación final en el día del juicio. Y tú me respondiste que no, ¿correcto? Correcto, ¿no? Tú me respondiste que no. Pero San Pablo, como te mencionaba, San Pablo dice que las buenas obras son necesarias para la salvación en el día del juicio. Ahora, otra vez voy a volver con este libro que se llama, está en inglés, ¿no? Faith Alone, Fe Sola, de Thomas Schreiner. Ese señor es bautista reformado. Ese señor enseña que las buenas obras que vienen de la gracia de Dios por el poder del Espíritu Santo van a ser requeridas y van a ser necesarias para la salvación final en el día del juicio. Ahora, ¿sabes por qué dice eso él? Él no lo dice porque es católico, porque él no es católico ni quiere ser católico. De hecho, él quería convencerme que yo no fuera católico. Pero él, la razón que dice esto, si tú te preguntas, ¿por qué será que ese doctor, Thomas Schreiner, bautista reformado, por qué será que él responde que las buenas obras sí serán necesarias en el día del juicio? La razón es porque la Biblia lo dice. No necesitas ser católico. No necesitas ser católico para reconocer esto. Yo te puse un ejemplo. Romanos 2:6. Lo voy a leer otra vez. Romanos 2:6. Llego ahí. Andaba acá en Hebreos, pero ya llegué. Ok, aquí está. Romanos 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí está hablando del juicio. Ahora, ¿cómo sabemos que está hablando del juicio? Pues podemos leer el versículo anterior. ¿Te gustaría leer el versículo anterior, el 5, por favor? Dice, pero por causa de tu terquedad, ¿ese? ¿El 2:5? Ah, sí. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará conforme a sus obras. Ajá. Ok. Nada más te pedí que leyeras el 5 para que viéramos que sí está hablando del juicio. Sí está hablando del día final. Entonces dice que en el juicio Dios va a pagar a cada uno conforme ¿a qué? A sus obras. Conforme a sus obras. Ahora, esas obras, Abel, ¿de dónde vienen? Vienen de la gracia de Dios, ¿correcto? Sí, claro, yo diría que sí. Ok. Entonces, esa es la razón por la que la Iglesia Católica enseña que las buenas obras son necesarias para ser justificados en el día final, en el día del juicio. Por eso enseña que no es una fe sola, es una fe con obras, o como dice Santiago, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente? Ahora, nota la palabra juntamente. La fe actuó juntamente. Por ejemplo, yo he visto que tú solamente dices que las obras son como fruto, como una muestra, una prueba para que los demás vean. Y yo sí estoy de acuerdo, o sea, la Iglesia Católica no está en contra de decir que son como fruto o prueba, pero la Biblia no solamente lo maneja como fruto o como prueba, la Biblia lo maneja como que es una parte esencial, como el cuerpo y el espíritu, pues. Sin el espíritu no tienes a una persona viva, sin el cuerpo, pues menos, no tienes a otro, necesitas los dos, no es uno o lo otro. Necesitas cuerpo y espíritu para tener a una persona real y viva. Pues con la justificación lo que necesitas es la fe y estas obras. Por eso dijo Santiago, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Nota la palabra juntamente. O sea, que están juntas, hasta trabajan juntas. Y las dos vienen de Dios. No es de que Dios pone 50% y luego llegas tú y tú pones el otro 50%.
No, todo es por la gracia de Dios. Claro, tienes que obedecer, tienes que responder, pero ahí están las dos, la fe y las obras. Y cuando lleguemos al día del juicio, en aquel día, si uno llega con las manos vacías y uno dice, no, no tengo nada de obras, no vamos a ser salvos. Al contrario, vamos a ser condenados. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Que uno fue y lo enterró. Y cuando regresó el amo a pedirles cuentas, los llamó a cuentas en aquel día. Y que ya pues le dije, no, pues aquí están los frutos, aquí está. Y ya cuando llegó con el otro no tenía nada, tenía las manos vacías. Y le dijo, ¿qué pasó? Dijo, no, pues yo sabía que tú eras un hombre duro, que tú cosechas donde no sembraste. Y no, dice, mejor fui y lo enterré y no hay fruto, no hay nada. Y le dijo, siervo malo, siervo malo e inútil. ¿Sabías que ya le dijo, que soy un hombre duro y esto y el otro? Y le dijo, y no hiciste lo que tenías que hacer. ¿Y a dónde lo mandó? A las tinieblas, a la condenación. Entonces, en el día del juicio, por eso el doctor Thomas Schreiner, que no es católico, es bautista reformado y tiene su libro que se llama Fe Sola. Faith Alone, Fe Sola. Me gustaría leerlo y ver o sea, exactamente qué es lo que dice al respecto, porque la verdad no lo he leído, entonces sí, sería algo ignorante de decir algo acerca de eso. Sí, de hecho, me lo regaló él, mira, creo que hasta por aquí tengo aquí tengo la dedicatoria, a ver si se alcanza a ver ahí más o menos. Ahí está, para José dice, ¿no? Ajá. Más o menos así. Me lo dedicó y todo. Ahí está para los hermanos separados que no me creen que yo era algunos me ponen comentarios, tú nunca fuiste un bautista y que mentiroso y que te está pagando, que eres un encubierto, te paga hasta me han dicho que la CIA, que hasta la CIA me está pagando. pero bueno, entonces, Abel, esa es la razón por la que la iglesia, si tú algún día te preguntas por qué los católicos rechazan la fe sola, pues es por todo esto que estamos viendo. Porque la fe sola está muerta. La fe acompañada de obras que vienen de la gracia de Dios está viva. Entonces, nosotros creemos que somos justificados, Abel, por la fe. Nosotros le creemos a Pablo que por la fe, amén, 100% por la fe. Nada viene de... Ajá. Pero lo que ya no creemos es lo que ya Lutero empezó a decir, que se parece y algunos se confunden, pero no es igual. Hasta católicos, mira, Abel, yo tengo hermanos católicos que algunos hasta se han confundido con esto. Y yo les tengo que explicar. ¿Por qué? Porque es que esta idea de la fe, de la fe sola está tan popular que muchos ya están confundidos. Pero bueno, el punto está de que esa es la razón por la que la Iglesia Católica no acepta la idea de una fe sola, porque la Escritura no lo enseña, porque, mira, tú has escuchado hablar del historiador protestante que se llama Alister McGrath. No sé si te suena, Alister. No. Okay. Después lo puedes buscar en YouTube, lo recomiendo, es buen historiador, pero no es católico, es protestante, se llama Alister McGrath, así como McDonald's, MC y luego Grath. Alister McGrath, él es historiador protestante y él tiene un libro que se llama Justitia Dei, o sea, la justicia de Dios, en latín, Justitia Dei. Y en este libro, él lo que hizo es una investigación desde el siglo I hasta nuestros días. Y fíjate lo que hizo, investigó. Y él descubrió que la enseñanza que Martín Lutero tenía de la fe sola, él lo llamó en latín novum. Novum significa novedad, algo nuevo. Dijo que esto de la fe sola, esta enseñanza que Martín Lutero comenzó a enseñar de la fe sola, era un novum, o sea, era algo nuevo. Nadie antes había enseñado de esta manera que Martín Lutero comenzó a enseñar. Dijo, es algo nuevo. Ahora, él no es católico, ni se está haciendo católico, él es 100% protestante, pero él tuvo que ser fiel, hizo una investigación, y el libro, lo repito, se llama Justitia Dei, o sea, justicia de Dios, de Alister McGrath, y él dijo, esta doctrina es algo nuevo, no la encontré, hice una investigación profunda
de los padres de la iglesia y no la encontré. Es por eso que la iglesia no aceptó la doctrina de Martín Lutero de la sola fide. Esa es la razón por la que no la aceptó. Aquí tengo lo que el concilio dijo, te lo voy a leer. Lo que el concilio dijo sobre esta doctrina. Lo dijo en la sesión 6. En la sesión 6 es el canon 9. Sesión 6, canon 9 del concilio de Trento. Si alguno dice que el impío, o sea, que el hombre pecador, si alguno dice que el impío es justificado por la fe sola, de tal forma que nada más es necesario para cooperar y así obtener la gracia de la justificación final, y que de ninguna manera es necesario que esté dispuesto y preparado por el movimiento de su propia voluntad, que el tal sea anatema, o sea, excomulgado. Algunos quieren decir que la Iglesia Católica mandó a Lutero al infierno. No, anatema no significa que la Iglesia te está mandando al infierno. Anatema es que si tú persistes en este error y estás enseñando este error, vas a ser disciplinado. Y puede venir, si no te arrepientes, puede venir una excomunión, puede ser excomulgado. Entonces, esa es la razón por la cual la Iglesia Católica no aceptó la doctrina de Martín Lutero. Martín Lutero, tú lo sabes, era un católico entrenado por la Iglesia Católica, pero él se desvió, él comenzó a enseñar su doctrina de la sola fide, la fe sola. No sé si tienes algún otro comentario. Yo sé que hemos ido de un lado a otro y yo sé que este tema podemos hablarlo por días, yo creo, ¿no? Sí. Pero no sé, ¿hay algún aspecto que tú quieres mencionar o algunas palabras finales? Sí, como que donde no está no estoy muy claro es en donde estamos, donde estas buenas obras como que es lo que traen delante de Dios. O sea, como que el hecho de que nosotros hagamos buenas obras, al parecer como que esperamos con algo a cambio. Al parecer eso es como que lo que yo estoy agarrando de lo que tú me estás diciendo, de que estas buenas obras al final como que nos podemos jactar de ellas, ¿se podría decir de esa manera? No, porque si te jactas, ahí ya estás pecando. Si te jactas, eso es el orgullo. Y el orgullo es un pecado. Y el orgullo te hace perder la gracia de Dios. Entonces, esta gente, Abel, que en el día del juicio tendrán esta santidad y estas obras, lo tienen por la gracia de Dios. Pero fíjate cómo es Dios. Es como cuando tú le dices a tu hijo, mijo, quiero que vayas a tu cuarto y quiero que me limpies todo. Quiero que me limpies todo el cuarto. Y yo te voy a dar lo que necesitas. Te voy a dar la escoba, te voy a dar una franela, te voy a dar todo lo que vas a necesitar. Pero me tienes que obedecer. Yo voy a regresar, te voy a dejar solo y voy a regresar. Y quiero decirte algo, que si lo haces, yo te voy a dar algo. Tengo algo para ti muy especial. Entonces, imagínate que eso lo haces y luego vuelves y llegas y sí, el cuarto limpio, ordenado, todo se ve hermoso, se ve bonito. Y todo lo hizo porque tú le diste lo que necesitaba para hacerlo. Pero aún así, tú todavía le dices, ok, aquí tienes tu recompensa. Te prometí que si lo hacías te iba a dar algo muy especial. Y le das la recompensa. Así es como funciona. Ahora, si el hijo está ahí con una actitud de soberbia y reclamándote y exigiéndote como que si tú le debes, entonces tú no le vas a dar nada. Al contrario, lo vas a agarrar y todavía lo vas a disciplinar porque está siendo grosero, está siendo soberbio. No le vas a dar nada. En otras palabras, no lo vas a premiar. Al contrario, lo vas a tener que castigar, aunque lo amas, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Yo sé que las analogías no son perfectas, ¿no? Pero es un ejemplo. En el día del juicio es así. Llegamos al Señor
Tenemos que tener las buenas obras que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, pero no es por tus poderes humanos, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. De hecho, mira, yo te hablé del doctor Schreiner, pero algunos de sus compañeros dicen que su forma de creer se parece a la católica. Y no sé si sabías, ¿tú sabes quién fue John Owen? John Owen. John Owen, so. Ok. ¿Tú sabes quién fue Jonathan Edwards? ¿También sabes quién fue Richard Baxter? No, no. Ok, eso es otro puritano. Bueno, para los que no saben, todos estos tres que acabo de decir, John Owen, Jonathan Edwards, Richard Baxter, esos tres también en su momento, estos tres fueron puritanos, fueron reformados, no fueron católicos. Pero si tú analizas sus escritos y comparas con lo que enseña la Iglesia Católica, te vas a dar cuenta que se parece mucho. Y a ellos también los llegaron a acusar de estarse acercando a lo católico, de estar siendo como que más católicos, como que sospechaban de ellos. Pues el doctor Schreiner todavía está vivo, también le han dicho que suena muy católico. Los luteranos de Escandinavia, allá donde está Sweden, Suecia y Dinamarca, los luteranos de allá también los están acusando otros luteranos que porque ya la forma como definen se está pareciendo más y más a la católica. De hecho, no sé si te enteraste que el Papa Francisco fue a visitar allá a los luteranos de allá de Suecia, no recuerdo si fue Suecia o Dinamarca, en Escandinavia. No había. Okay. Pues una de las razones es porque ellos han estado reexaminando sus creencias. Y cuando las han estado examinando, investigando, cada vez está pareciendo más a la católica. Entonces, ¿a dónde voy? Yo estoy seguro, Abel, que si tú empiezas a investigar, empiezas a ver lo que dice la Escritura con una mente abierta, te vas a dar cuenta. La Iglesia Católica no cree en la salvación como algunos dicen, los católicos, ellos no creen en la gracia de Dios, ellos creen que tú te salvas por tus fuerzas. No, la Iglesia Católica no cree eso. Mira, si la Iglesia Católica creyera eso, yo no sería católico. No, hombre, o sea, porque yo en mi mente sé que creer que eres salvado por tus fuerzas humanas, eso es pecado, soberbia, eso es como que estás diciendo que tú puedes salvarte solo. No, jamás sería un católico yo. No, creemos en la salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe. Pero fíjate como dije, creemos en la salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe, pero no de la fe sola, porque ni está en la Biblia, ni están los padres de la iglesia, ni la iglesia nunca lo enseñó, y Lutero sí lo enseñó, pero Lutero tuvo que rechazar Santiago, le tuvo que aumentar la palabra sola, Romanos 3:28. Otros protestantes han reconocido que lo que Lutero empezó a decir era un novum, era una novedad, algo nuevo. Entonces, esa es la razón, ¿verdad? No sé si tienes alguna otra pregunta o comentario. No, yo creo que por último, yo diría que el último texto que tengo aquí es el de Tito 2:5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Amén. Sí, y ¿sabes qué es lo que está, ese versículo que acabas de leer? ¿Puedes repetir la cita para los que nos están escuchando? Tito 3:5. Okay. Ese versículo, ahí se ha visto, eso es muy, no digo que es idéntico, pero ahí lo que Pablo está atacando, donde dice, déjalo leo de nuevo, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahí es muy similar. Tú sabes lo que es la doctrina de Pelagio, el pelagianismo. No lo he escuchado en español, a lo mejor en inglés lo he escuchado, pero no. Pelagianism. Pelagius. Sí, Pelagio, el pelagianismo. El pelagianismo enseñaba esto, que el hombre, sin necesidad de la gracia de Dios, podía ser justificado, o sea, por fuerzas humanas. Okay. Y es lo que Pablo, los teólogos aquí dicen que Pablo prácticamente está atacando aquí una forma de pelagianismo. Entonces, el pelagianismo cree eso, que tú por tus obras de justicia humana, que así ya eres justificado, eres regenerado. Por eso la iglesia
lo combatió. Tú sabes que San Agustín de Hipona, él combatió esas ideas. Él combatió a muerte, por así decirlo. La Iglesia Católica siempre ha combatido el pelagianismo. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con San Pablo. Nosotros no somos salvados por obras de justicia que nosotros las pusimos de nuestros poderes humanos, ¿no? Es por la gracia de Dios. Como dijo Santa Teresa de Jesús, todo es por la gracia de Dios. Y eso es lo que creemos. Entonces, yo estoy de acuerdo, 100%, 1000 veces amén. No somos salvados por nuestras propias obras humanas de poderes humanos. Es todo por la gracia de Dios. En otras palabras, aquí Pablo cuando dice que, déjalo leo textualmente, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si te fijas cómo conecta, fíjate los últimos dos renglones, cómo dice, por el lavamiento de qué? De la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Te fijas cómo conectó regeneración y renovación del Espíritu Santo? Ahí están las dos cosas, Abel. Somos regenerados y somos santificados. Y eso es salvación. Eso es salvación junto. Pablo no lo separa. Pablo no dijo, oh, no, regeneración acá, salvación, santificación aparte, o renovación aparte. No, es una sola cosa. En un versículo tienes tres cosas: salvación, regeneración y renovación, ¿correcto? La Iglesia por eso dice que es un proceso. No nomás es, no podemos separarlo como Lutero hizo. Él lo separó y dijo, no, acá es la justificación y ya lo demás sí es bueno y sí es importante, pero no tiene nada que ver con tu justificación. Pero la Biblia no lo separa. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, aquí está atacando una forma de pelagianismo. Está atacando a los que dicen que no necesitan la gracia de Dios para ser salvos. La Iglesia siempre ha atacado. San Agustín, pues por eso se le llama San Agustín. Es honrado. Es honrado como un hombre de santidad, como un hombre de piedad. Que hay que decirlo, también los reformados honran, no le llaman quizás San Agustín, o no sé si algunos sí, o no sé, pero lo honran, lo tienen lo respetan mucho. Entonces, ¿verdad? Él atacó el pelagianismo. Sí. Ok, bueno, está bien si aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos, ¿ya? Ok, mi Abel. Yo sé que nos faltó cubrir mucho. Como alguien dijo, si en 500 años católicos y protestantes todavía siguen teniendo debates, no vamos a poder arreglar esto en 3 horas, ¿verdad? Pues Abel, me queda agradecerte. Te invito, si tienes algún comentario, alguna observación, alguna pregunta, siéntete con la libertad pues tú y yo tenemos comunicación directa, ¿no? Pero igual, si quieres poner un comentario, siéntete con la libertad de hacerlo. Quiero agradecerte de nuevo, Abel, por todo tu tiempo. Yo valoro, de verdad, no lo digo a manera de compromiso, lo digo realmente con el corazón en la mano. Valoro que tú estás tomando tiempo de tu día para hacer esto. Gracias, Abel, por tomarte tu tiempo. Gracias por tu paciencia. Gracias por ser respetuoso y amable. Y gracias. Aprecio este compañerismo, esta amistad que estamos teniendo. Gracias. Pues te voy a dejar que te despidas de todos los que nos están siguiendo. Si quieres dar unas palabras de despedida y ya después, ya para terminar. Claro, le quiero dar gracias. Primero te quiero dar gracias a ti por darme esta oportunidad de tratar de representar mi lado. Y como tú lo has dicho, y creo que también aprecio tu amistad y aprecio este tipo de diálogo, aunque en algunos comentarios dicen que es un debate, pero no es un debate, es un diálogo entre dos personas que nos hemos sentado y estamos simplemente compartiendo las diferencias y tenemos muy claro nuestras diferencias. Y lo bonito es de que nos hemos supido comportar y podemos, yo creo, mirar que sí se puede dialogar, aunque tengamos diferencias, claro, y por eso estoy agradecido con ustedes. Pues gracias, Abel, de nuevo, y a todos ustedes que nos están siguiendo, gracias.
Esperamos que esto haya sido de ayuda, que puedan comprender a los que no son católicos, puedan comprender más la posición católica, y los que no conocen la posición reformada, pues también puedan, que esto les haya servido para que puedan conocer más por qué los reformados creen lo que creen, por qué los protestantes creen diferente a los católicos. Gracias a todos por su tiempo. Para ustedes también sientan la libertad de dejar sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, pues vamos a continuar con estos diálogos mientras Dios nos dé vida y nos permita hacerlo. Abel y yo tenemos la intención de seguir con estos diálogos. Gracias a todos, que tengan un hermoso día y que Dios les siga bendiciendo a todos. Hasta luego, hermanos. Salvador, tanto yo quiero amarte y en tus pasos quiero yo seguir.